Ya vamos a orar, hermanos. Señor, te doy las gracias por poder reunirnos con mis hermanos, Señor. Te ruego que este estudio sea de bendición para ellos, sea de bendición para mí, que ponga fundamento, Señor, en esta doctrina tan importante que a veces se pasa por alto de la resurrección. Muchas veces creemos que es tan básica que ni siquiera tenemos que volver a verla, Señor, pero realmente descubrir el milagro que es que tú nos des la gracia de poder arrepentirnos nos hace descubrir, Señor, tu inmensa gracia, misericordia y amor y el significado de tu sacrificio. Yo te ruego que me des la unción necesaria para poder impartir este estudio, Señor, con claridad, con sabiduría, con unción, Señor, para que pueda ser de bendición para todos. Los bendigo, Señor, y te bendigo a ti, Padre, por tu misericordia. Te doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Esta presentación que tengo acá tiene un resumen, como en la segunda parte, así que vamos por lo menos ir viendo los títulos. Nosotros vimos, o hemos visto hasta ahora, ¿cierto? La necesidad del arrepentimiento. Vimos de que es necesario arrepentirse, que el Nuevo Testamento lo dice, el Antiguo Testamento, y una de de los mensajes más importantes del Evangelio del Reino es el arrepentimiento que partió o que instituyó el Señor Jesucristo. Si bien Juan el Bautista partió predicando parte del Evangelio del Reino, pero él estaba anunciando el reino que iba a venir. Sin embargo, cuando llegó Jesús, el reino de Dios se acercó. Por eso que, porque el Señor Jesucristo es el rey del reino de Dios. Vimos que es una demanda, que es parte de la gran comisión, por lo tanto es parte de la misión que tenemos nosotros cuando prediquemos, cuando demos testimonio, es parte del mandato de la Gran Comisión que incluye el arrepentimiento. ¿Ya? Y vimos todas las cosas, por ejemplo, que prepara el camino para la visitación de Dios. ¿Ya? Es un requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas dos partes son importantes porque son requisitos fundamentales para ser bautizado con el Espíritu Santo o para poder ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recordar de que hay evidencias del bautismo en el Espíritu Santo que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente están en nuestra vida, si la hemos vivido. El bautismo en el Espíritu Santo no es un rito, no es solamente una oración, ¿cierto? O sentir algo, sino que hay frutos sobrenaturales en nuestra vida, que no es lo mismo lo del nuevo nacimiento. Y el arrepentimiento es un requisito para ello. Y el derramamiento del Espíritu Santo también habla de ser lleno del Espíritu Santo, porque no basta solamente con ser bautizado, nosotros constantemente tenemos que estar buscando ser lleno del Espíritu Santo. Aunque yo sea bautizado en el Espíritu Santo, pero si no busco constantemente ser lleno de Dios para todas las cosas que tengo que hacer, ¿cierto? En la vida diaria o en cualquier circunstancia, eh, voy a, voy a claudicar, ¿cierto? Y me va a faltar poder, porque el poder de Dios se debe mantener y renovar, ¿ya? El arrepentimiento anula la ira de Dios, y es más, la ira de Dios viene justamente por falta de arrepentimiento, y eso es una gran revelación porque en Juan 3:6 dice de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. También dice, cierto, que el Espíritu Santo dará conciencia de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso de que el pecado en sí de la humanidad, o lo que lo va a condenar aún peor que sus propios pecados por obras, es que sus pecados fueron perdonados, pagados por Dios mismo en este sacrificio eh, tan sublime, y el hombre lo rechazó? O sea, es como agravar aún más la falta. Si ya nuestros pecados por sí mismos nos daban una condenación eterna, ¿cierto? De la cual no teníamos salida, ¿cierto? Que Dios haya abierto la puerta y haya abierto el camino y haya redimido a la humanidad con su propia sangre y por medio del sacrificio que hizo, que ya vimos esto en Cristología, ¿cierto? Eh, que ahora eso sea rechazado, es aún peor la falta del pecado en sí mismo. Entonces, justamente la ira de Dios viene, ¿cierto? No solamente por causa de
no solamente por causa de nuestros pecados en sí mismos, sino la ira de Dios viene porque la humanidad ha rechazado al Hijo de Dios, ¿verdad? Ha menospreciado, ha pisoteado el sacrificio tan sublime que hizo Dios por nosotros. Entonces, por causa de la falta de arrepentimiento, muchas veces, o sea, viene la ira de Dios, porque para todos está el perdón, ¿verdad? Es un llamado universal que Dios hace por medio del sacrificio de Jesucristo. Dice, para todo aquel que cree será salvo, ¿ya? La falta de arrepentimiento trae juicio de Dios, no solamente en el juicio venidero, sino aquí y ahora. Primera de Corintios dice claramente de que por causa del pecado, por causa de que la iglesia no se arrepentía, ¿cierto? Vino juicio de Dios sobre ellos. Había muchos enfermos, había muchos que habían incluso hasta muerto por causa de que no se arrepentían. Entonces, vemos realmente de que eh, trae juicio de Dios no solamente para después, sino para ahora, para esta vida. Es necesario para recibir liberación. Si nosotros queremos ser libres de demonios, nos tenemos que arrepentir. Y un tema importante que estaba en la parábola del publicano y el fariseo que vimos, de que para poder arrepentirme necesito pasar por un proceso de humillación donde tengo que admitir que soy pecador. Y ese es el proceso más difícil, porque nosotros no queremos admitir que somos pecadores. Y eso nos descalifica. Hermanos, ¿están ahí? Sí, hermano. Sí, hermano. Ah, ya. Sí, hermano, acá estamos. Ah, ya. Que se me había desconectado el celular y pensé que se había perdido la señal. Ya. Vamos a seguir. La obra del Espíritu Santo ya la vimos con detalles, así que no vamos a hablar mucho de eso, pero en un gran resumen dice de que la obra del Espíritu Santo en el arrepentimiento es que nos trae conciencia de pecado, justicia y juicio. Y estuvimos viendo de qué nos tenemos que arrepentir: del pecado, de lo que Dios estipula como pecado. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que humillarnos, independientemente que creamos que las sepamos todas, o creamos de que Dios es como alguien ultramente bueno, ¿cierto? ¿Y cómo me va a ver en mí que esto es pecado? Bueno, Dios es uno y tiene una forma de ser, y lo que Él estipula en la Biblia que es pecado. Y no podemos nosotros tratar de adornarlo. Si mira, este pecado sí, pero en realidad sí Dios me lo aguanta porque me ama y soy suyo. No. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Aborrece al que constantemente sigue en el pecado y que, sabiendo que es pecado lo que está haciendo, no hace nada por dejarlo. Es diferente a alguien que está realmente en un proceso de conversión. Pero nosotros tenemos que entender de que lo que hemos visto en este estudio, lo que vamos a ver, si la Biblia nos dice de que algo es pecado, soy yo el que me tengo que amoldar a lo que Dios está estipulando en su palabra que es pecado, que es malo. No es al revés, no es Dios el que tiene que amoldarse a mis conceptos, sino que yo me tengo que amoldar a los conceptos de Dios. Amén. Entonces, eso, amados. Vimos algunos pecados mencionados en la Biblia, entre ellos la fornicación, el adulterio, la idolatría, ¿cierto? La hechicería, que son pecados que causan maldiciones, perdón. Ser concebido fuera del matrimonio, ¿cierto? Que de eso, miren, hermano, las personas que han sido concebidas fuera del matrimonio necesitan liberación. Necesitan liberación. ¿Por qué? Porque en Oseas, ¿cierto?, dice de que por causa de la fornicación hay una operación de un espíritu que se llama espíritu de fornicación, no solamente sobre las personas que fornican, sino sobre sus hijos y sobre sus hijas. Entonces, cuando hay operación demoníaca, la solución por medio del arrepentimiento es echar fuera a los demonios. Cancelar las maldiciones no basta, ¿verdad? Uno cancela la maldición, ¿cierto? Y rompe el derecho legal, pero el demonio tiene que ser obligado a hacer eso.
Y eso es a través de notificarle, ¿cierto?, que ha sido vencido por la sangre del Señor Jesucristo, que ya fue vencido en la cruz hace 2000 años atrás y que ya no tiene derecho a estar ahí. Entonces, ¿y qué significa ser concebido fuera del matrimonio? Que nuestros padres tuvieron acto sexual en el momento que el óvulo fue fecundado, ¿cierto? O el acto sexual en sí fue fuera del matrimonio, independientemente que se hayan casado al día siguiente o una hora después, ¿cierto? Y que yo haya nacido dentro del matrimonio, si fui concebido fuera del matrimonio, también opera un espíritu de fornicación. También hay otro tipo de maldiciones que no las hemos nombrado acá, pero por ejemplo, esa palabra fornicación en el Nuevo Testamento, como ya ¿cómo se llama? Lo hemos visto nosotros, y también en el Antiguo Testamento, habla de inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no solamente se da fuera del matrimonio, sino también se da dentro del matrimonio, desgraciadamente. Pablo advierte de que el lecho matrimonial sea sin mancilla o sin mancha, ¿cierto? Entonces, muchas veces dentro del matrimonio también se da la fornicación, no en el sentido de que dos personas estén teniendo intimidad sexual y que no estén casadas, sino que se hace a través de una perversión. No todo lo que me causa placer sexual está permitido en el matrimonio, ¿ya? Entonces, si en el matrimonio ha habido abusos, ¿qué pasa? Y es muy seguido, por ejemplo, del esposo con la esposa, abusos sexuales. Y pasa, y muchas veces es más común de lo que uno cree. Hay muchos tipos de abusos. Abusos por violencia, abusos físicos, abusos sexuales psicológicos, ¿cierto? Eso también en sí puede traer una maldición de fornicación, ¿ya? O la operación o algún grado de operación demoníaca. Entonces nosotros tenemos que estar atentos principalmente por nuestros padres o por lo que nosotros hemos vivido. Tenemos que estar pendientes de lo que ha pasado en nuestras vidas para poder ser libres, para poder luchar por nuestra liberación, para poder no conformarnos. Amén, hermanos. Ya, vamos a seguir. Ya, ese fue el resumen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice claramente que todos somos pecadores. Nosotros somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo cuando nosotros somos perdonados, pero no dejamos de ser pecadores. Nuestros pecados han sido cubiertos, han sido borrados, han sido, como dice en el Antiguo Testamento, echados en el fondo del mar, etcétera, etcétera. O como dice, cierto, en el Salmo, dice de que nuestras rebeliones, Dios las alejó de nosotros como el cielo de la tierra, como el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, pero nuestra condición sigue siendo pecadora. Entonces nosotros dependemos, justamente como estábamos viendo en el principio de este estudio, dependemos de la unción del Espíritu Santo. Por eso es tan relevante la unción del Espíritu Santo, porque nos da el poder para vencer no solamente la tentación, sino los ataques del enemigo, y nos da una capacidad de ser, de poder vivir y comportarnos como hijos de Dios, ¿ya? Que nosotros no sintamos que somos pecadores. Por ejemplo, si ahora estamos aquí reunidos y yo siento este estudio en realidad es básico y no es para mí porque nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Todo lo demás, o porque yo creo que ya no soy pecador, bueno, estamos equivocados. Nosotros somos pecadores. Que un hombre tenga la convicción que no ha pecado, que lo que está haciendo, incluso que tenga hasta su conciencia tranquila, ¿cierto? Eso no quiere decir que necesariamente no tiene pecado, ¿ya? La justicia moral que nosotros tenemos nunca se va a comparar a la justicia moral y santa de los conceptos, de los preceptos eternos de la justicia de Dios, ¿ya? Pablo lo dice, ¿cierto? De que todos somos pecadores. Él declara en su ministerio, ¿cierto? Que él le declaró a judíos y a gentiles, y cuando habla de judíos y gentiles, en realidad uno tiene que entender que está hablando de todo tipo de personas, ¿ya? Porque desde el punto de vista divino o desde el punto de vista de Dios, ¿cierto? Existe toda la humanidad y de toda la humanidad Dios escogió a un pueblo especial que son los que llaman en el Nuevo Testamento judíos. Entonces, para Dios decir judíos y gentiles es porque está incluyendo toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad está bajo pecado,
no hay ni un justo ni aún uno. Hay que recordar que nuestra justicia es imputada. Nosotros somos justos, podemos vivir una vida de justicia por medio de la fe, porque nos ha sido imputada, regalada por la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos gozando de la justicia de Jesús, de su batalla, su victoria en contra de todas las veces que fue tentado, y de su perfección, haber sido, ¿cómo se llama?, obediente y todo eso. Nosotros estamos disfrutando del privilegio de su esfuerzo por obedecer perfectamente al Padre. ¿Ya? Vemos en Romanos 5:12 de que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte sí pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Y esto se complementa con el Salmo 51, ¿cierto? Que creo que no lo puse acá, ¿cierto? Pero el Salmo 51 dice: en maldad fui concebido, en pecado me concibió mi madre. O sea, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Eso habla de que aún en nuestra concepción, cuando se produce la concepción, ese ser que nace ya viene con una naturaleza pecaminosa, porque la humanidad está en esa condición. Lo que la humanidad engendra viene del pecado. Por eso que lo que Dios ha engendrado en nosotros ha tenido que ser por medio de un nuevo nacimiento, y ha tenido que ser en el espíritu, porque esta naturaleza ya está corrompida. Porque todo lo que sale todo lo que sale de esta vieja naturaleza, del hombre carnal, está contaminada con el pecado. Y no es injusticia de Dios, porque Dios no lo provoca. El pecado es así, ¿verdad? Es como, por ejemplo, muchos, eh, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? Por ejemplo, un cáncer, ¿cierto? Muchas veces, cuando hay personas que tienen cáncer o han tenido cáncer, constantemente se tienen que estar preocupando, se tienen que estar inspeccionando, se tienen que estar examinando, porque muchas veces las células cancerígenas quedan rondando, especialmente el sistema circulatorio y el sistema linfático, y es muy fácil que se propague. Entonces, muchas veces no hay cómo sacarlo. Hay enfermedades que, una vez que entran a tu organismo en la sangre, no las puedes sacar. Las puedes controlar, pero no las puedes sacar. Entonces, eso es lo que hizo el pecado. Por eso que es necesario, miren, tan grave que es el pecado, que es necesario que Dios nos haga resucitar en nuevos cuerpos glorificados, o que nuestros cuerpos sean transformados en otra naturaleza diferente, que es la promesa que tenemos de la redención completa. Entonces, si no fuese tan grave, ¿por qué Dios se toma tantas molestias? Porque que nosotros resucitemos o que seamos transformados significa que Jesucristo tenía que morir. Entonces, no es solamente, pero Dios hace un chistar de dedos, ¿cierto? Y ya nos transforma, si Él es todopoderoso. No, para que nosotros podamos resucitar, ¿cierto? Para que se cumpla lo que dice Pablo, ¿cierto? Que esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, que esto que esto corruptible no puede heredar la incorrupción. Jesús tiene que morir, porque cuando Él resucita, crea, ¿cierto?, la nueva naturaleza para nosotros, el nuevo hombre, no solamente el espiritual, sino también el cuerpo glorificado, que va a ser a semejanza de Él. Entonces, primera de Juan 1, 8, 10 habla de dos conceptos importantes. Dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad de nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí hay dos conceptos importantes. Primero dice: si dijéremos que no tenemos pecado. Y ahí está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y la otra parte que dice: si dijéremos que no hemos pecado, está hablando de nuestras obras pecaminosas. Y si se dan cuenta, decir que yo no tengo una naturaleza pecaminosa que constantemente me lleva al pecado, ¿cierto? Porque mientras esté la naturaleza pecaminosa en nosotros, vamos a depender constantemente del arrepentimiento para poder estar en reconciliación con Dios por medio de la fe.
nos estamos engañando a nosotros mismos y los únicos perjudicados somos nosotros. ¿Ya? Romanos 7, 14, 17 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. ¿Ya? Y ahí habla del pecado que mora en mí, que está hablando de la carne, de la naturaleza pecaminosa. El pecado causa muerte espiritual. Nosotros tenemos que entender eso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante comparar estas dos cosas? Porque si está hablando de que la dádiva de Dios es vida eterna y lo está comparando con la muerte, está hablando no de una muerte física, sino de una muerte que significa separación perpetua de Dios. ¿Mm? Entonces, Colosenses 2:13 dice de que estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y eso habla de que estamos en separación con Dios. Por eso se dice muerte, porque Dios es el dador de la vida. ¿Ya? Bueno, Santiago 1:15 habla más o menos del concepto de la tentación, que hay una concupiscencia en nosotros, ¿cierto? Que una vez que esa concupiscencia ha concebido, ¿cierto? Da a luz el pecado. Y el pecado, ya siendo nacido o engendrado, va a engendrar muerte. Por lo tanto, el pecado, ¿qué trae? Muerte. En Santiago 1:15 y en los versículos que están anteriores también, uno puede ver cómo obra la naturaleza pecaminosa. Porque esa palabra concupiscencia en el griego también se puede traducir como pasiones o instintos desordenados y no ordenados. Entonces, si bien todos nosotros tenemos pasiones, instintos, porque tenemos nuestra carne todavía, o nuestra naturaleza pecaminosa, pero si nosotros no los ordenamos, ¿cierto? Esto va a concebir el pecado. Se va a engendrar dentro de nosotros, ya sea por medio de un pensamiento, por medio de un deseo, por medio de empezar ya a buscar una situación ya donde pecar, por medio de empezar a decir, ya si no es tan así, ahí ya el pecado se está concibiendo. Porque mi concupiscencia está concibiendo el pecado, lo está maquinando, lo está guiando, está llevando la situación porque yo me estoy sometiendo a eso. ¿Y cuándo se da a luz el pecado? Cuando yo ya cometo la acción pecaminosa. Desde que ya la concebí en mi mente, ¿cierto? Ya se está concibiendo, ya se está dando a luz. Y una vez que ya pequé, ¿cierto? Y que fue consumado el pecado, va a engendrar muerte, ¿cierto? Entonces, el pecado es un enemigo, pero terrible de estar lleno del Espíritu Santo. No porque pueda vencer al Espíritu Santo, sino porque apaga en nosotros la vida que Dios nos da por medio de la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando pecamos, la vida de la unción o la vida de la resurrección que se está manifestando en nuestras vidas retrocede. Y nosotros nos ponemos voluntariamente por medio del pecado en una situación de muerte, de separación con Dios. Eso no quiere decir de que dejemos de ser salvos, sino que hay áreas en nuestra vida donde la vida de Dios ya no puede estar porque hay un pecado que necesita ser reconciliado y necesita pasar de muerte a vida. Y en Colosenses 2:13 dice que eso se hace por medio del perdón de Dios. Por eso que necesitamos arrepentimiento. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo se sacrificó para que seamos perdonados. Una tarea que yo les voy a dar es que lean Isaías 53 entero, y no solamente una vez, sino muchas veces. ¿Ya? Como dice en 1 Timoteo, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso lo dice Pablo, siendo apóstol, ya, cierto, teniendo una gran trayectoria de servicio a Dios, de experiencias, de haber hecho milagros, de haber sanado enfermos, haber echado fuera demonios, confrontarse con brujas, brujos, ¿cierto? Y cuántas cosas más, ¿cierto? Y un gran ministro de Dios, y resulta que él nos dice de los cuales yo soy el primero. Eso no quiere decir que solamente él tenía presente que era un pecador redimido, sino que él se daba cuenta, como dice cierto en Romanos, que él tenía una tendencia al pecado, que no es una justificación para caer, sino es un reconocimiento que tengo una naturaleza caída que depende de la gracia. ¿Ya?
Y para esto vino el Señor Jesucristo, como dice en 1 Juan 3:5, para quitar nuestros pecados. ¿Mm? Entonces, si nosotros no lo admitimos, ¿cómo Dios va a quitar nuestros pecados? Si no admitimos que lo tenemos. ¿Ya? Efesios 1:7 también dice que tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por la riqueza de su gracia. Entonces, uno de los objetivos principales del Señor Jesucristo es sacar el pecado, ¿ya? Por medio de la fe. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, para poder recibir el perdón de Dios, ¿ya? Como dice en Hechos 10:43, y de este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas de que todos los que creyeren, todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Y qué significa en él creyeren? Que si Jesús me está diciendo que lo que estoy haciendo es pecado, yo le creo. Y no solo le creo, sino que recibo lo que él me está diciendo que tengo que hacer al respecto. ¿Mm? Y él nos va a dar el poder y las herramientas necesarias para poder ser libres. ¿Ya? Bueno, de ahí en más versículos bíblicos, donde habla o se da testimonio de lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Por la fe que es en mí, habrá remisión de pecado. ¿Ya? Bueno, por su sangre somos justificados. Y esto solamente no es que, como muchas veces se mal usa en las iglesias el tema de la sangre, dice, hoy la sangre de Jesucristo, hoy que te cubra la sangre de Jesucristo, me cubro con la sangre de Jesucristo y pongo la sangre de Jesucristo acá, y hay todo lo demás. Y nosotros no sabemos de que el tema con la sangre de Jesucristo es que va detrás un padecimiento. Porque para que la sangre de Jesucristo sea derramada, tuvo que ser su cuerpo vaciado de la sangre. Bueno, hay procesos. Yo tuve una experiencia que realmente yo no la calificaría como buena, pero cuando niño, ¿cierto? Vi cómo se hacía una faena de un, ¿cómo se llama? Animal. Entonces, el cierto animal está colgado de sus patas, ¿cómo se llama? Traseras, ¿cierto? Se le hace un corte en cierta parte y va botando toda la sangre del cuerpo. Pero el Señor Jesucristo no fue que murió, ¿cierto? Porque el animal es asesinado para poder, ¿cómo se llama?, comerlo, ¿cierto? Pero de una manera lo más rápida posible y lo más sencilla posible. Y después faenado, se le saca la sangre, ¿cierto? Todo lo demás. Pero con el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo, la sangre que derramó, la derramó vivo. Y eso va a una tremenda agonía. Desde el punto de vista clínico y médico, lo que vivió el Señor Jesucristo fue quizás uno de los tormentos más grandes comprobados por la ciencia que puede experimentar un hombre. Cuando el centurión, ¿cierto? O sea, cuando el soldado, perdón, clava en el cadáver del Señor Jesucristo la lanza en su costado, sale sangre y agua. Y no es consecuencia que salga sangre primero y después agua. Y si bien esto tiene algún grado de explicación desde el punto de vista médico, ¿cierto? Pero también nos está hablando de que ya no le quedaba ninguna gota de sangre, porque su sangre debía ser usada literalmente en el cielo para ser derramada en expiación por la humanidad. Entonces, cuando hablamos de que nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo, eso habla de lo que está detrás de ese derramamiento de la sangre. ¿Cómo llegó a derramarse esa sangre y qué significa que se haya derramado esa sangre? Porque es la sangre de un justo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando se hacía expiación de los pecados por medio de la sangre, el animal tenía que ser sin defecto, tenía que cumplir ciertas características y hacía el rito de que en ese animal eran cargados los pecados del pueblo. Y por eso él moría y su sangre podía ser usada para expiar, porque era una víctima. Así fue Jesús, fue una víctima. Entonces, cuando habla la Biblia en Romanos 3 de que Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre al Señor Jesucristo, es porque está hablando de la fe en su sacrificio, en la efectividad que tiene su sangre, o cómo se llegó a derramar. ¿Ya?
el amor de Dios en el perdón de pecados. Y esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros queremos sentir que Dios nos ama, queremos sentir un abrazo de Dios y muchas veces es necesario. Dios lo hace muchas veces, pero ¿cómo yo tengo la puerta abierta para recibir de una manera que yo sé que sí o sí estoy recibiendo el amor de Dios? Que no es una sensación mía que sentí de repente, quizás sentí algún sentimiento medio raro y quizás lo confundí, quizás sea Dios o no. ¿Cómo yo sé que realmente el amor de Dios se está manifestando en mí? En el perdón del pecado. Y esto lo dice. Bueno, esta versión que está aquí es la versión 1909, pero ahí puse entre paréntesis lo que dice la versión 1960, que realmente está hablando de amor, porque esa palabra es ágape o agapao, que habla del amor de Dios. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros. ¿Por qué lo encarece? ¿O cómo lo encarece? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Mm? Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, el perdón de pecados es una garantía, es una puerta para poder ser lleno del amor de Dios. Es una garantía que tenemos de que Dios nos ama, ¿cierto? Y es una garantía grande porque la manifestación del amor de Dios se vio en la cruz. Si Dios ya nos ha encontrado, hemos nacido de nuevo, o estamos acá reunidos, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a creer que mucho más ahora vamos a ser amados si ya fuimos salvos, si ya somos limpiados? Mire, ¿cómo se llama? Por ejemplo, voy a dar parte del testimonio mío. Por ejemplo, yo llegué a conocer al verdadero Dios y al verdadero Señor Jesucristo, estando en una condición muy paupérrima. Y aquí, hoy día acá hay gente, ¿cómo se llama? Que me vio, por ejemplo, ¿cómo se llama? Marcela pudo ver en qué condición yo llegué, ¿cierto? Con algunos principios de esquizofrenia, ¿cierto? Y en una condición muy paupérrima. Entonces, si Dios me amó así, estando en esa condición, ¿cierto? Cuando yo llegué a esa congregación, todos los hermanos ¿cómo se llama? Me ayudaron, incluyendo Valesca, Marcela, ¿cierto? El Sebastián en ese tiempo, y ¿cierto? El pastor que estaba ahí. Todos, ¿cómo se llama? Me cooperaron, ¿cierto? Y tuvieron mucha misericordia y paciencia conmigo, porque yo estaba hablando muchas locuras en ese tiempo, de comer conmigo, sentarse conmigo, ¿cómo se llama? A la mesa, igual darse la paciencia de repente escucharme, ¿cierto? Y no decirme, cállate, estaba hablando pura tontera, no sé. Ellos, yo sé que, ¿cómo se llama? Me cooperaron incluso hasta para vestirme. Entonces, si ellos me quisieron así, y después que el pastor me, entre comillas, bañó porque me dijo, Eduardo, tienes que bañarte, tienes que cortar el pelo, te vamos a cortar el pelo, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer esto otro. ¿Cómo se llama? Y me dieron ropa, ¿cierto? Todo lo demás, y después que quedé súper encachadito, ¿cuánto más, ¿cierto? Si ya me habían querido, por decirlo de alguna forma, en esa condición, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más Dios que nos ve embarrados, sucios, como nadie nos ve muchas veces, porque muchas veces nosotros cometemos pecados ocultos, la masturbación, la pornografía, la droga, el alcohol, las malas palabras, pensamientos de celos, pensamientos de asesinato, y muchas veces hay cosas que están ocultas que nadie más ve, y aún así Dios nos ama. Y eso no quiere decir de que, papito me ama, si yo puedo seguir así porque Dios es bueno. No. Nosotros vimos acá de que el pecado trae consecuencias y viene juicio. Pero el amor de Dios nos alarga la misericordia de Dios con el propósito que Dios nos está invitando constantemente a arrepentir. Entonces, si Dios viendo todas esas cosas, hermanos, y Dios cuando estaba en la cruz,
Y cuando Jesucristo estaba en la cruz, sabía que no valíamos. Sabía las cosas que estamos haciendo en nuestra intimidad cuando estamos solos, las cosas que craneamos, las cosas que soñamos, las cosas que... Él lo ve todo eso y no se avergonzó de nosotros en la cruz. Dijo, yo voy a morir por él, aunque no vale la pena, porque no valíamos la pena. Y mucho menos un sacrificio tan grande. Por eso que ahí en Romanos 5 dice que encarece su amor. ¿Por qué se encarece su amor? ¿Por qué? Porque hizo el sacrificio más grande que podía hacer Dios por una creación que era la que menos merecía. O sea, nada merecía de lo que Dios pudiera hacer y Dios lo dio todo. Por eso que el amor se encarece. Y eso nos tiene que dar seguridad, eso nos tiene que afirmar la fe. Porque la base de la fe, la base más importante de la fe es el amor. ¿Amén? Y nosotros vamos a experimentar el amor de Dios en el perdón de pecados. ¿Ya? Romanos 8 también lo dice, de que no escatimó su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si ya nos ha limpiado, resucitado? ¿Cómo va a haber algo que nos aparte del amor de Dios si no nos pudo apartar el pecado? Todo nuestro pecado, todo eso que estaba en contra nuestro, no nos apartó porque Dios lo hizo a un lado por medio del sacrificio de Jesucristo y murió en la cruz por nosotros. Consumó nuestra salvación, resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios. La persecución, las tentaciones, la pobreza, el hambre, la desnudez, ¿nos podrán apartar del amor de Dios? No, no hay nada que haga a Dios desistir de amar. Por lo tanto, Dios está a nuestro favor, hermano. Tenemos que convencernos de eso. Es que pequé, es que caí, es que no puedo salir de este vicio, es que no puedo salir de este otro, es que soy torpe, es que no sirvo, es que siempre le fallo a Dios, es que acá y allá. ¿Y tú crees que Dios se va a aburrir? Si Dios no es hombre, nosotros nos aburrimos de Dios. Pero ¿tú crees que Dios se va a aburrir? Ah, me cabró ya. ¿Habrá algo que pueda hacer obligar a Dios a no amarnos? Si Dios ya vio todo eso en la cruz. Ánimo, hermanos, ánimo. Porque tenemos lo más seguro que tenemos es el amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios cancela el juicio, cancela la condenación. Entonces, ni aún tenemos justificación para decir, ay, pobre de mí, es que no puedo, que fallé de nuevo. Levántate. Porque el amor de Dios es real, no es un sentimiento. El amor de Dios está a tu favor. Y el amor de Dios es el que nos transforma, es el que provoca el cambio en nosotros. Muchas veces nosotros no logramos cambiar o no dejamos o no podemos dejar, ¿cierto? Algún vicio, ¿cierto? O algo, porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras herramientas, con nuestra carne. Queremos sentirnos perfectos, queremos sentir de que hay algo que nosotros podemos darle a Dios para poder merecer tanto amor que nos da. Y no es así la cosa. Sino que realmente nosotros tenemos que dejar de que el amor de Dios nos cambie. ¿Por qué tiene tanta relación con la fe? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los héroes de la fe que están escritos en Hebreos 11, ¿cierto? Vemos de que la gran mayoría cometió grandes errores de fe. Abraham, que es llamado por la Biblia el padre de la fe, cometió errores de incredulidad tan terribles que por lo menos 2 veces, ¿cierto? Para salvar su pellejo, ¿cierto? Expuso a su esposa a que la violaran. Y es más, se llevaron a su esposa. Y él dejó que se la llevaran. Y si Dios no hubiese intervenido, hubiesen tenido intimidad sexual sin su consentimiento con ella. Entonces, entonces decimos, bueno, ¿y dónde está la fe ahí? ¿Dónde está la fe? En creer que Dios justifica al impío, como dice en Romanos 4. Denme un segundo, hermanos, por favor. Entonces, tenemos que confiar en el amor de Dios.
porque es lo más seguro que tenemos. Es la base de nuestra vida, la base de nuestra fe, la base de la unción, la base de los dones, la base de la profecía, la base del ministerio, la base de todo es el amor de Dios. Amén. La base del reino de Dios es el amor de Dios, porque el reino de Dios ha sido fundado aquí en la tierra por medio del amor. Que el reino de Dios se haya acercado o que el reino de Dios haya llegado, ¿cierto? Es fundamentado en el amor y es por medio del amor de Dios. No del amor que nosotros tenemos un concepto ilusorio y medio místico del amor, ¿cierto? Y que todo es amor y que todo es cariño, ¿cierto? No, estamos hablando de amor de Dios, que es un amor eterno, un amor concreto, un amor práctico, un amor, una acción de amar. ¿Mm? No es una filosofía, no es un misticismo. ¿No? Primera de Juan 4, 9, 10 dice que el amor se muestra para con nosotros. O sea, ¿cómo yo voy a poder ver o recibir la revelación del amor de Dios? Porque dice de que el amor de que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea, ¿cómo Dios muestra su amor? En el sacrificio de su Hijo, que envió a su Hijo a morir para que vivamos por él. ¿De qué nos está hablando esto? Del el nuevo nacimiento, que se produce por medio del arrepentimiento, de la conversión. Y en esto consiste ese amor, que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos demostrarle a Dios que lo amamos. Y tenemos que dejar descubrir el amor de Dios y eso va a hacer fluir el mismo amor que Dios nos da hacia Dios por medio de la obediencia. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor de Dios, cuando nosotros nos refugiamos en el amor de Dios, tomamos como base sólida el amor de Dios, nos vamos sometiendo a la obra que Dios nos va haciendo, eso nos va a ir haciendo obedecer. Bueno. Ahí vemos en Apocalipsis 1:5 de que al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Nuevamente, otro versículo más que nos muestra de que el amor de Jesucristo hacia nosotros, porque aquí está hablando de Jesucristo. No solamente el Padre nos amó, sino que Jesucristo. Entonces, está hablando de Jesucristo, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Por eso que yo les digo de que el amor es una acción divina. Y Efesios 2:4, que lo hemos visto harto en muchos versículos bíblicos, que habla de que estando muerto nos dio vida, ¿cierto? Enriqueciendo su misericordia por su mucho amor con que nos ama. Dios nos invita a arrepentirnos, hermano, ¿cierto? Por ejemplo, en Hechos 3:18 dice de que ahí, esta es un ejemplo de evangelismo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que a su Cristo, o a su Mesías, o a su ungido, había de padecer. Ahí está hablando de su padecimiento, de su sacrificio. Así que arrepentido. O sea, Dios ha enviado al Mesías, Dios ha enviado a su Hijo. O sea, Dios se ha hecho hombre y ha pagado el pecado. Así que por causa de eso, arrepintámonos y convirtámonos. Y de esa manera nuestros pecados son borrados. ¿Ya? En Isaías 1:18 también dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ese venir luego es interesante porque nos dice de que nosotros tenemos que ir, acercarnos. Ahora, ¿qué es la conversión? Como ya vimos en los estudios anteriores, en el Antiguo Testamento, esa palabra conversión o volverse o tornarse, viene la palabra chut, que realmente está hablando de un retorno hacia Dios. No es solamente dejar de hacer lo que estaba haciendo, sino que dejo de hacer lo que estaba haciendo y empiezo a hacer lo que a Dios le agrada. Cómo Dios quiere que yo me comporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la conversión trae muchos beneficios. Job 22:23 dice de que alejaremos de nuestra tienda o de nuestra casa, que también puede ser familia, la aflicción, la angustia,
los problemas que muchas veces uno no sabe por qué vienen tantos problemas. Muchas veces porque tenemos que convertirnos, dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios. ¿Ya? Y un texto muy importante, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados y no los confiesa. Miren, hermano, cuando en Juan 3:16 en adelante dice de que los hombres no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas, llamaron malas tinieblas para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cómo nosotros vamos a la luz? Porque ahí está hablando de que no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. ¿Cómo nosotros vamos a la luz? Confesando nuestros pecados y dejando que, si es necesario, que nos reprendan. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que confesar pecados, ¿cierto? A hombres de Dios que nos ministren. Y eso es bíblico, ¿cierto? Si ustedes leen Hechos 19, ¿cierto? Cuando empieza el avivamiento en Éfeso, dice de que cuando Pablo está mediando por medio de la gracia de Dios, obviamente, un avivamiento en esa región, la gente llegaba dando cuenta de sus hechos. ¿Cómo iban a ser corregidos? ¿Cómo le iban a decir si su vida estaba bien o mal, si no rendían, si no daban cuenta de cómo eran? ¿Cómo ¿Cómo vas a poder ser corregido si realmente lo que haces en la intimidad, cómo trata a las personas, si es que tus sentimientos son correctos, ¿cierto? Si no das cuenta de ello. ¿Mm? Entonces, de esa manera nosotros lo sacamos a la luz. Por eso que Proverbios 28 dice de que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ya? Y ahí hay otros versículos bíblicos que hablan de esa misma palabra chut, como volverse, convertirse, apartarse del pecado. En el Nuevo Testamento, como ya vimos también en los estudios anteriores, la palabra es metanoia, ¿ya? Que no es solamente sentirse mal, ¿cierto? Y quizás la mejor traducción no es arrepentimiento, sino conversión, porque es un concepto más amplio, ¿ya? Incluye un sentimiento de pesar por el mal cometido, pero también requiere un cambio de mentalidad o un cambio de vida hacia lo mejor o hacia lo que Dios establece. ¿Ya? Y ahí vemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 7, 9 al 10, que es el versículo que está ahí, ¿cierto? Está hablando de que Pablo está dando testimonio de que él en 1 Corintios había escrito una carta donde ciertas cosas llenaron de tristeza el corazón de los corintios, pero según Dios, porque Pablo los confrontó con su pecado. Les habló de las consecuencias, les dijo que era una vergüenza que todavía estén en esta condición, que no hayan hecho esto, etcétera, etcétera, que están envanecidos todavía, y tantas otras cosas más. Y esa tristeza fue según Dios, ¿por qué? Porque llevó al arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿a quiénes fueron los que fueron contristados aquí? Cristianos. ¿Necesitaron de qué? Arrepentimiento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Ya? La falta de arrepentimiento nos puede traer incluso contaminación demoníaca. Segunda de Timoteo 2:25 dice, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ya? Y anteriormente dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y ahí falta un versículo bíblico que es el 26, que dice, y para que dejen de estar cautivos en el lazo del diablo en quienes están cautivos a voluntad de él. ¿Amén? La falta de arrepentimiento nos puede traer conversión, eh, contaminación demoníaca. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Dios es el autor de la conversión. Entonces nosotros decimos, bueno, si Dios es el autor de la conversión, entonces ¿qué hago yo si es por gracia? ¿Ya? Y en realidad aquí hay un tema de que Dios obra, ¿cierto? Pero nosotros respondemos. Ahí están los versículos bíblicos que hablan
o dan testimonio de que Dios es el autor de la conversión. En el Salmo dice, vuélvenos, oh Dios. Después dice, conviérteme y seré convertido. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces vemos de que el autor, ¿cierto? El origen del arrepentimiento, de la conversión, es Dios. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿qué hace el hombre? Como ya les decía, coopera con lo que Dios está iniciando a hacer. Respondemos a la conversión. ¿Ya? Isaías 55 nos muestra un poco de eso, cuando dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. O sea, Dios me está dando la oportunidad de convertirme y yo busco la conversión. Busco convertirme. No me quedo sentado, gracias Señor, me diste la gracia de ser salvo, ya, y era. Y ya, ¿qué más? Entonces, eso incluye buscarlo, llamarle, que es orar, ¿cierto? Insistir, dejar el pecado. Eso habla de un trabajo donde yo empiezo a usar las herramientas que Dios me da, los consejos que me dé, la administración, etcétera, etcétera, para poder dejar el pecado. ¿Ya? Sigamos. Hay más versículos bíblicos que los pueden leer después con más tiempo. La misión de Juan el Bautista nosotros ya la vimos, que era preparar el camino para el Señor. Y esa preparación era ya predicar que nos teníamos que arrepentir. ¿Ya? ¿Qué más? Medios por lo cual Dios, o medios que Dios utiliza para inducirnos a la conversión. El Evangelio. ¿Ya? En Lucas 11:32 Jesús da un ejemplo, dice que a la predicación de Jonás, la gente de Nínive se convirtió. ¿Cuánto más? Si ahora tenemos la unción del Espíritu Santo, si ahora Cristo vive en nuestros corazones, no va a cumplir eso. Entonces, el Evangelio, la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahora, es un instrumento que Dios usa, ¿cierto? Para poder inducirnos o guiarnos, perdón, invitarnos al arrepentimiento. ¿Ya? Punto 2. Su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿cierto? Nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que el hecho que sea benigno, o sea, que de él no salga nada malo, nada que nos perjudique, del hecho que él sea paciente, de cierto que él tenga longanimidad, cierto que es que alarga los tiempos para poder que todos nosotros seamos salvos o limpios de nuestros pecados. ¿Ya? Y ahí está el versículo bíblico en Romanos 2:4, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Por eso que cuando nosotros estamos pecando y no nos pasa nada, en algún vicio, en algún pecado oculto, lo que sea, y no nos pasa nada, muchas veces nosotros pensamos, no es tan así, no es tan terrible lo que estoy haciendo, o el papito Dios es bueno, ¿cierto? Y por eso que a mí, y solo a mí, porque soy tan especial, tan humilde, y he sufrido tanto y soy tan especial a los demás, que solo a mí no me imputa pecado. Entonces, todos necesitamos arrepentimiento. Y estos son los medios que Dios usa. Entonces, no porque no nos pase nada muchas veces por causa de los pecados que cometemos, significa que necesariamente estamos bien o que Dios está contento con lo que estamos haciendo. Sino que esa situación que no nos pase nada muchas veces, que no quiere decir de que no nos va a pasar, porque el pecado trae consecuencias, pero esa condición es lo que a nosotros nos guía al arrepentimiento, porque en eso yo veo la bondad de Dios, que Él me debería haber castigado, ¿cierto? Que Él debería haber aplicado el juicio porque me lo merecía y no lo hizo. Por eso que el Salmo 103 dice de que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso nos impacta, eso es una muestra del amor de Dios, que en vez de
que eso nos vuelva arrogantes, de que, claro, hago todo esto y no me pasa nada, eso nos tiene que volver humildes, porque merezco todo eso y Dios no me lo ha dado por amor. ¿Ya? Otros medios, la corrección y la disciplina de Dios. Jesús dice en Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Para qué es el castigo? Para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos, ¿cierto? ¿Y Jesús reprende y castiga? Sí. Salmo 39:11 dice, con castigo sobre el pecado corriges al hombre. Y es una manifestación del amor de Dios. ¿Ya? Exhortación de otros hermanos. Ya habíamos visto, ¿cierto?, el versículo de 2 Timoteo 2:24, dice que el siervo de Dios no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo. El Espíritu Santo es un instrumento, o es Dios mismo, que Él nos lleva al arrepentimiento. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice, ¿ya? De que Él viene a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más, y ya vimos esos versículos. ¿Estamos dispuestos, amados? ¿Estamos dispuestos a responder a este llamado de arrepentimiento y de conversión? Porque esto es para valientes. Esto no es un juego. No es que yo me voy a reunir aquí, ¿cierto? Y me voy a sentir que soy cristiano solamente el día viernes o el martes o el sábado o el día que sea y porque me siento bien. O sea, es normal que nos sintamos bien si compartimos y más entre hermanos cristianos. Obviamente que nos va a traer un regocijo, una bendición. Pero es un llamado de verdad, es un llamado para valientes. Que no quiere decir, yo no soy valiente, así que para mí no es. No, hermano. Eh, eso es pasividad y eso también es pecado. Nosotros tenemos que ser aguerridos. Nos están dando una posibilidad eterna y nos tenemos que tomar de ella con garras, uñas, mugre, dedos, todo lo que tengamos. Entonces, estamos porque la conversión es un proceso que va a comenzar en nosotros y al cual nosotros tenemos que ir respondiendo. ¿Ya? Principalmente en dejar la pasada manera de vivir y abordar otra nueva forma de vivir y amarla, que es la forma de vivir de Dios. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué más? Y con esto vamos a terminar el día de hoy. No sé cuánto llevamos porque no puedo ver la hora. Como 1 hora, hermano, Como una hora, ya. más o menos. Pero qué a ver, hora es que se me apagó el celular. Son las 10:50. Oh, ya. Se me fue volando esto. Mm, Ya, vamos a ver esta última diapo y lo otro lo dejamos. La mujer que mucho amó. Es que esto es más para largo, hermano. No creo que lo podamos ver así como así. No. Pero ya es la última parte que nos queda. La vamos a dejar para el próximo viernes, ¿cierto? Para no hacerlo, ¿cómo se llama? A la rápida. Pero sí les voy a dejar la tarea de que lean Isaías 53. No solo una vez, por lo menos, no sé, unas 10 veces esta semana. Oren a Dios para que les dé conciencia de la manifestación de su amor en el arrepentimiento o en perdón de los pecados. ¿Ya? Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te bendigo,
Te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por ser bueno con nosotros, Señor, por poder reunirnos, por poder compartir de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos des conciencia de tu inmenso amor, de arrepentimiento, que nos lleves a la conversión. Tú eres el autor de la conversión. Quita de nosotros la pasividad, la culpa, nuestros pecados, Señor, ya sea emocionales, físicos, mentales. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados. Entonces vamos a continuar el próximo viernes con una mujer en la Biblia que yo le puse ahí, la mujer que mucho amó. Y lo vamos a analizar un poquito más metódico. Amén, amados. Voy a cortar acá la transmisión.